Antes de comenzar este mensaje, quiero invitarte a que dejes en los comentarios una declaración de fe poderosa. Escribe con todo tu corazón: Señor, convierte mi dolor en bendición. Amén. Que esta frase no sea solo palabras, que sea un acto de entrega, una señal de que confías en que Dios ya está obrando justicia en tu vida y transformando cada herida en propósito. Escríbelo y deja que tu fe active lo sobrenatural. Vayamos al tema de hoy para poner nuestra mente en la mente de Dios. No fue una llamada común, fue una súplica con voz entrecortada, un grito invisible que se filtró a través del teléfono con el peso de una noche sin consuelo. Me llamó desesperado, con la voz temblorosa de quien ya no sabe si el sol realmente va a salir. No eran solo palabras, era la voz de una alma rota que al no encontrar salida, se rindió a la última esperanza que le quedaba: la oración. Ese amanecer no fue cualquiera, fue el momento exacto donde el cielo y la tierra se encontraron para escuchar el clamor de alguien que finalmente decidió rendirse, no ante las circunstancias, sino ante el Dios que aún escucha cuando todo lo demás parece haber guardado silencio. Porque hay mañanas donde el dolor es tan fuerte que el alma no tiene fuerzas para armar frases elaboradas, solo grita: Señor, ayúdame. Y ese tipo de oración, sin adornos, sin máscaras, es la que el cielo honra. Fue ahí donde entendí que Dios no necesita oraciones perfectas, sino corazones rendidos. Esa llamada no solo rompió el silencio de mi teléfono, rompió también el silencio del cielo sobre su vida. La desesperación tiene una forma extraña de empujarnos a lo eterno. Cuando ya no hay a quien llamar, cuando las puertas se cierran y las fuerzas se agotan, descubrimos que aún queda una línea directa al cielo: la oración. Él no solo llamó para hablar, llamó para clamar, porque a veces lo que parece una llamada humana es en realidad una conexión espiritual programada por Dios mismo. En ese momento, comprendí que hay oraciones que nacen no de la costumbre, sino de la urgencia, de la necesidad de que algo cambie, de que el alma no se ahogue en su propia tormenta. Y cuando el alma se atreve a orar desde ese lugar de desesperación, algo en el mundo espiritual se sacude. El cielo no es indiferente al dolor auténtico. Cuando un corazón quebrado se dirige a Dios sin máscaras, sin filtros, sin condiciones, solo con llanto y verdad, entonces el Padre abre sus brazos, no solo para escuchar, sino para actuar. Esa mañana, su oración no solo cambió su día, fue el inicio de una transformación mucho más profunda, porque Dios nunca deja igual a quien lo busca con todo el corazón en medio del quebranto. Las primeras palabras fueron un susurro apenas audible, como si el alma intentara hablar por primera vez después de un largo silencio. Me dijo: no sé cómo orar, pero no quiero empezar este día sin Dios. Y en ese momento entendí que no se trataba de una oración elaborada, sino de un corazón dispuesto. A veces, el cielo se abre no por la fuerza de nuestras palabras, sino por la honestidad con la que las decimos. Esa mañana, su voz era temblorosa, pero cada palabra cargaba una fe cruda, viva, real. Dios no buscaba elocuencia, buscaba verdad, y ahí estaba, entre lágrimas, pronunciando lo único que podía decir: Señor, si estás ahí, háblame. Y el cielo respondió, no con truenos, sino con paz. Una paz tan suave que solo el quebrantado puede sentirla. Cuando alguien ora desde ese lugar, lo que era oscuro comienza a aclararse, no afuera, sino adentro. La luz no entra por los ojos, entra por el alma. Mientras hablábamos, la atmósfera cambió. Ya no era una conversación entre dos personas, era un altar levantado en medio de la necesidad. Sentí cómo la presencia de Dios descendía, no como un evento místico, sino como un abrazo cálido que rodeaba su voz entrecortada. Había algo santo en ese momento, porque cuando alguien clama desde lo profundo, lo que está en el cielo se mueve hacia la tierra. Esa mañana, lo invisible se volvió tangible, lo espiritual se manifestó en lo cotidiano. Su oración, aunque sencilla, perforó el cielo porque fue genuina. Dios no está buscando rituales vacíos, sino corazones sinceros, y ahí, en la línea de una llamada aparentemente común, nació una oración que no solo tocó su mañana, sino que tocó el corazón del Padre. A veces, lo más milagroso ocurre en los lugares más ordinarios, cuando alguien desesperado decide confiar. Él no sabía qué decir exactamente, pero algo dentro de él le decía que siguiera hablando,
que no colgara, que se quedara allí, donde el alma temblaba y el espíritu comenzaba a moverse. Dijo: «Solo quiero sentir que Dios me escucha». Y eso bastó, porque la fe no necesita discursos, solo necesita un punto de contacto con el cielo. Cada palabra que salía de su boca era como una flecha lanzada al trono de gracia. Yo podía sentirlo. No eran frases ensayadas, era una urgencia espiritual buscando una respuesta real. Y Dios, que nunca es sordo al dolor, ya estaba obrando incluso antes de que él terminara de hablar. Hay momentos donde lo sobrenatural no espera la última palabra, porque Dios ya leyó la intención del corazón. Fue así como una simple frase, dicha entre sollozos, se transformó en un acto profético que activó el cielo. Lo vi respirar profundo, como quien sabe que algo invisible pero poderoso acaba de cambiar. Dijo: «No sé qué pasó, pero siento algo diferente». Y esa es la señal inequívoca de que el Espíritu Santo ha tocado el corazón, porque cuando oramos con sinceridad, el alma responde con descanso. La tormenta no siempre cesa afuera, pero sí dentro, y eso cambia todo. A veces no se trata de que Dios diga algo audible, sino de que su presencia sea tan real que ninguna otra voz tenga importancia. Esa mañana, su fe no fue grande en términos humanos, pero fue auténtica. Y lo auténtico tiene valor eterno. Cuando una oración nace de la necesidad, el cielo responde con misericordia, no por mérito, sino por amor. Porque Dios no necesita que sepas orar como un experto, solo necesita que te acerques como un hijo que confía. Y eso fue lo que él hizo. Se acercó, y el Padre lo abrazó con paz. Había un silencio del otro lado del teléfono que no era vacío. Era un silencio cargado de presencia. Su voz se quebraba, pero no por debilidad, sino por una fuerza interior que comenzaba a despertarse. A veces, cuando ya no quedan palabras, es cuando la oración se vuelve más poderosa, porque es en ese momento que el Espíritu intercede con gemidos que no se pueden expresar con palabras humanas. Lo escuché llorar, no con desesperación, sino con entrega. Era como si por primera vez en mucho tiempo él hubiera soltado el peso que llevaba encima, y mientras lloraba, el Espíritu Santo lo sostenía. En su quebranto, Dios estaba construyendo algo nuevo, porque a menudo la oración más fuerte no es la que se grita, sino la que se llora, y en ese llanto estaba naciendo una nueva mañana. Le dije: «Dios no necesita que seas fuerte para escucharte, Él escucha desde tu debilidad». Y fue como si esas palabras fueran agua en tierra seca. Sentí como su alma respondía, como si algo en su interior se hubiera roto solo para ser reconstruido con propósito. En su vulnerabilidad se volvió poderoso, porque no hay oración más real que la que nace cuando uno se ha rendido por completo. Esa mañana, su clamor no fue el fin, fue el comienzo, porque cuando dejamos de luchar en nuestras fuerzas, es cuando la gracia entra en acción. Él no sabía que al orar así, estaba activando ángeles, moviendo cielos, desatando respuestas, porque Dios no responde al ruido, responde a la fe. Y la fe que él soltó entre lágrimas fue suficiente para abrir los cielos. Desde ese momento, su alma ya no estaba sola. Estaba acompañada por aquel que prometió no dejarlo nunca. Dijo algo que nunca olvidaré. «No esperaba que me respondieras tan temprano, pero algo me dijo que te llamara». Y supe que no era casualidad, porque hay mañanas donde Dios provoca encuentros divinos, no para impresionar, sino para rescatar. Esa llamada fue una cita sagrada orquestada por el cielo. Lo que parecía una decisión humana, en realidad era parte de un plan eterno. Mientras hablábamos, yo sentía cómo el Espíritu se movía entre sus palabras entrecortadas y mis silencios expectantes, porque a veces no necesitamos decir mucho, solo estar presentes mientras Dios hace lo suyo. Y en ese momento, lo que él no entendía, el cielo ya lo estaba resolviendo. Había paz en medio del caos, había dirección en medio de la confusión, había voz en medio del silencio, porque cuando Dios quiere hablarte, no necesitas buscarlo en lo alto, Él se inclina hasta ti. La mañana siguió, pero ya no era la misma. Algo había cambiado. Él no lo podía explicar, pero sabía que no estaba solo. Me dijo: «Siento que alguien me está abrazando». Y yo supe que era el Espíritu Santo, porque Él no siempre llega con palabras. A veces solo se manifiesta con una presencia que sana. Esa mañana, su alma fue tocada, no por un consejo, sino por un encuentro, porque más que respuestas,
Dios da compañía, y cuando el alma sabe que no está sola, todo cambia. El sol aún no había salido del todo, pero en su interior ya había luz. Esa es la gloria de Dios, iluminar lo que parecía perdido. Él no necesitó una iglesia, un altar o una canción. Solo necesitó una oración sincera y un corazón dispuesto. Y eso fue suficiente para que el cielo descendiera a su habitación. Porque cuando clamas desde lo profundo, Dios responde desde lo alto. Sus palabras eran más firmes ahora. Ya no hablaba desde la desesperación, sino desde una esperanza recién nacida. Dijo: no sé por qué, pero siento que algo bueno va a pasar hoy. Y ahí estaba el primer fruto de su oración: fe. La fe no siempre llega con milagros inmediatos. A veces llega como una certeza interna que lo cambia todo. Esa certeza es el susurro de Dios diciendo: estoy contigo. Y cuando alguien se aferra a esa voz, aunque todo afuera esté igual, todo dentro empieza a transformarse. Él no necesitaba ver el milagro todavía, ya había comenzado a vivirlo. Porque cuando un corazón se conecta con el Padre, el alma empieza a respirar diferente. Esa mañana, su voz temblorosa se convirtió en testimonio, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque algo en su interior había despertado, la certeza de que Dios lo había escuchado. Mientras se despedía, dijo: gracias por contestar, pero más gracias a Dios por hacerme llamarte. Y esas palabras sellaron el momento, porque entendí que no fui yo quien respondió, fue el cielo que se manifestó en medio de una conversación humana. Lo que parecía una charla común fue una cita divina, y en esa cita un alma fue levantada, porque cuando Dios habla, no siempre lo hace desde un púlpito, a veces lo hace desde un teléfono, desde una lágrima, desde una oración desesperada. Esa mañana no solo cambió su ánimo, cambió su dirección, y aunque aún no veía todo claro, él ya sabía a quién seguir, porque cuando conoces al Dios que responde, ya no necesitas explicaciones, solo obediencia. Su mañana fue transformada, no por lo que vio, sino por lo que creyó, y esa fe, aunque pequeña, fue suficiente para activar lo imposible. El sol comenzó a filtrarse por la ventana, y aunque era el mismo amanecer para todos, para él era una luz completamente nueva. Me dijo: no sé qué pasó, pero me siento distinto. Y esa es la marca de los encuentros con Dios. No se pueden explicar con lógica, pero se sienten en lo más profundo del ser. La oscuridad no desapareció de inmediato, pero su forma de verla había cambiado. Ya no era un enemigo que debía resistir, sino una temporada que sabía que terminaría. Porque quien ora con fe no solo espera que el día cambie, también aprende a cambiar con él. Lo que antes lo aterraba, ahora lo enfrentaba con una confianza que no era suya, sino de Dios. Porque cuando el cielo toca tu alma, la oscuridad pierde su poder. La noche deja de ser una amenaza y se convierte en el preludio de la luz que viene. Esa mañana entendió que no estaba roto, estaba siendo moldeado. Dijo: siento como si me hubieran quitado un peso de encima. Y eso es lo que hace la presencia de Dios. No cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia la forma en que las llevamos. Lo vi respirar con paz, con una quietud que no venía de palabras humanas, sino de una certeza divina. A veces no necesitamos que Dios nos diga qué hará, solo necesitamos saber que está con nosotros, y en ese momento Él lo supo, no por una visión, no por una voz, sino por una paz que superaba todo entendimiento. Esa paz fue la prueba de que Dios había escuchado, fue la garantía de que no estaba solo. La mañana ya no era una amenaza, era una oportunidad, porque cuando Dios cambia tu interior, el mundo exterior ya no te domina. Y así, en ese simple instante, Él pasó de sobrevivir a vivir, porque una oración verdadera no solo toca a Dios, también transforma al que ora. Horas más tarde me escribió un mensaje que me hizo llorar. Decía: hoy pude sonreír sin fingir. Esa frase tan corta llevaba siglos de batalla detrás, porque cuando uno ha vivido con dolor, cada sonrisa es una conquista. Y su sonrisa no fue producto de una solución, sino de una liberación. La oración de esa mañana había removido cadenas invisibles. Lo que lo ataba ya no tenía poder. Y lo más hermoso es que no fue una liberación ruidosa. Fue un proceso silencioso, íntimo, profundo, porque a veces
Los mayores milagros no hacen ruido, solo cambian la vida desde adentro. Su testimonio no era una historia dramática, era una transformación real. Y esa transformación fue tan poderosa que él mismo apenas la comprendía, porque el verdadero cambio no siempre se nota en lo externo, sino en lo que uno ya no siente. Miedo, ansiedad, culpa. Me dijo también, quiero orar así cada mañana. Y ahí entendí que la oración que comenzó en desesperación ahora era un hábito de comunión. Eso es lo que hace Dios. Toma nuestro dolor y lo convierte en puerta de encuentro. Lo que nació como un clamor, ahora era un estilo de vida. Su historia se transformó en mensaje, y su mensaje en llamado. Porque cuando Dios nos toca, no solo nos restaura, también nos llama a levantar a otros. Esa oración, aparentemente común, se volvió una señal divina para muchos que se sienten igual de perdidos. Y eso es lo que hace el testimonio. Da esperanza donde solo había oscuridad. Él, que horas antes no sabía cómo seguir, ahora deseaba guiar a otros, no porque supiera todo, sino porque había vivido lo suficiente como para decir, yo también estuve allí y Dios me levantó. Ese es el verdadero poder de una vida transformada. Dijo, no he dejado de pensar en cómo me siento desde esa oración. Y eso me confirmó que algo real había ocurrido. Porque cuando Dios toca, deja huella. Una huella tan profunda que el alma no puede ignorarla. Su forma de hablar ya era distinta. No solo en palabras, sino en espíritu. Había una calma en su voz que antes no existía. Era como si después de una gran tormenta, el mar de su interior finalmente estuviera en paz. Y esa paz no vino de entender todo, sino de confiar en aquel que lo entiende todo. Porque la restauración de Dios no necesita lógica, necesita entrega. Él había entregado su caos, y Dios le devolvió quietud. No se trataba de motivación emocional, era una transformación espiritual. Su alma, antes herida, ahora respiraba gracia. Esa mañana no solo cambió su humor, cambió su estructura interna. Me compartió que por primera vez en semanas pudo dormir tranquilo. Y eso, para alguien quebrado, es un milagro. Porque cuando el alma está agitada, el cuerpo no descansa. Pero cuando el espíritu ministra, el descanso llega incluso en medio de la incertidumbre. Dios no había resuelto todo, pero ya había empezado su obra. Porque la restauración no es inmediata, es continua, y cada oración sincera alimenta ese proceso. Él estaba siendo reconstruido, no con piezas humanas, sino con gracia divina. Lo que el enemigo usó para destruirlo, Dios lo estaba usando para levantarlo. Y así es como actúa el cielo. Toma lo roto y lo transforma en testimonio vivo. Su vida, antes fragmentada, ahora tenía propósito. Y ese propósito comenzaba a revelarse cada mañana con cada oración. Porque quien ha sido restaurado por Dios ya no camina igual, camina con propósito. Al día siguiente me dijo, quiero empezar a caminar diferente. Y supe que algo había cambiado en su corazón. Porque cuando uno ha sido tocado por Dios, ya no quiere volver atrás. Él no solo deseaba sobrevivir, quería avanzar, y no avanzar por sí mismo, sino guiado por el Espíritu. Su oración se había convertido en brújula, ya no preguntaba qué hacer, sino cómo obedecer. Esa es la señal de una transformación genuina. Ya no buscamos el control, buscamos dirección. Cada paso que daba, lo daba con reverencia, porque sabía que Dios lo estaba guiando. Y aunque el camino aún era incierto, su confianza estaba en aquel que lo llamaba. Porque una vez que oyes la voz del pastor, ya no confías en tus sentidos, confías en su palabra. Y eso fue lo que él empezó a hacer, caminar por fe. Me dijo también, tengo miedo, pero no estoy solo. Y esas palabras fueron más poderosas que cualquier declaración de valentía. Porque el valor no es ausencia de miedo, es presencia de fe. Él no negaba su temor, lo entregaba, y al entregarlo, recibía dirección. Cada paso era un acto de adoración, cada decisión, una oportunidad para honrar a Dios. Su caminar ya no era automático, era espiritual, y eso transformó su vida cotidiana. Lo ordinario se volvió sagrado, lo común, escenario de lo sobrenatural. Porque cuando caminas con Dios, cada paso tiene propósito. Y ese propósito lo sostenía, incluso cuando aún no veía el destino completo. Porque lo importante no era llegar, era seguir caminando con Él. Y eso estaba haciendo, caminar, confiar, obedecer.
porque la oración no solo cambia la mañana, cambia la manera en que avanzamos. Durante esa semana, continuó orando cada mañana y me dijo, ya no solo oro por ayuda, ahora oro por cercanía. Esa frase me estremeció, porque cuando la oración deja de ser petición y se vuelve comunión, algo eterno ha comenzado. Él ya no veía a Dios como un salvavidas, sino como su Padre, y eso cambió todo. Su necesidad había sido el puente, pero ahora su deseo era el vínculo. Ya no oraba solo por lo que necesitaba, sino por amor, porque había descubierto que lo mejor de la oración no es lo que recibimos, sino con quien hablamos. Y hablar con Dios se volvió su delicia. Lo que comenzó como un clamor angustiado, ahora era una conversación íntima. Eso es gracia, transformar el dolor en relación. Y esa relación lo sostenía, día tras día. Me confesó que antes oraba solo cuando estaba mal, pero ahora no podía comenzar el día sin hablar con Dios. Y entendí que el milagro más grande no había sido la paz ni el descanso. Había sido el vínculo restaurado, porque una vida que ora no es solo una vida bendecida, es una vida conectada. Y esa conexión era su nueva fortaleza. Ya no dependía de las circunstancias, dependía de su relación con el Padre. Y eso lo hacía invencible, porque cuando el alma está unida al cielo, nada puede separarla de su propósito. Él ya no era el mismo, no por lo que había superado, sino por con quién caminaba cada día. Y ese caminar era su mayor milagro. Un día, en medio de otra conversación, me dijo, siento que Dios quiere usar lo que viví. Y ahí comprendí que su historia estaba lista para ser semilla, porque todo lo que ha sido redimido puede ser usado para redimir a otros. Su dolor ya no era una vergüenza, era un llamado. Su clamor ya no era secreto, era mensaje. Y eso es lo que hace Dios. Transforma lo que nos rompió en herramienta de sanidad. Él había sido rescatado. Ahora era tiempo de rescatar. No desde una plataforma, sino desde la compasión. Porque quien ha llorado en la presencia sabe cómo abrazar a otros en su quebranto. Y eso es lo que él deseaba. Ser respuesta. No perfecta, pero real. Como lo fue para él aquella oración. Me dijo también, si alguien más se siente como yo me sentía, quiero que sepa que hay esperanza. Y ahí supe que Dios estaba soplando vida sobre su testimonio. Porque el testimonio no es solo para recordar, es para anunciar. Su historia, una vez marcada por el silencio y el temor, ahora era proclamación. Y esa proclamación tenía poder, porque no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia. Él sabía que el mismo Dios que lo había levantado, podía levantar a otros. Y eso era lo que quería hacer, ser canal de amor, de fe, de restauración. Porque cuando Dios usa tu historia, no la edita, la redime, y lo que antes dolía, ahora brilla. Y tópico 13. Con el paso de los días, su ritmo espiritual se volvió constante. Me dijo, ahora oro aunque todo esté bien. Y esa frase reveló madurez, porque el que ora solo en crisis busca solución, pero el que ora siempre busca comunión. Él había comprendido que la fidelidad no se mide solo en los momentos difíciles, sino en la constancia diaria. Y esa constancia lo sostenía. Cada mañana, antes de empezar cualquier cosa, se detenía a orar, no por rutina, sino por amor, porque había aprendido que la presencia de Dios no es solo un refugio, es un hogar, y en ese hogar encontraba dirección, paz y fuerza. Su oración ya no era grito, era susurro de amor, y ese susurro mantenía su alma viva. Me dijo también, ya no quiero olvidarme del Dios que me levantó, y eso me quebrantó, porque el mayor peligro no es la tormenta, es la comodidad. Pero él decidió permanecer orando, adorando, buscando, porque sabía que el mismo Dios que lo restauró en el dolor, lo quería formar en la calma, y eso hacía cada día. Se dejaba formar. La oración ya no era solo necesidad, era devoción, y esa devoción era su escudo, su refugio, su fuerza, porque quien permanece, prospera, no en lo externo, sino en lo eterno. Una mañana me envió un mensaje, hoy desperté con fe, aunque no tenga todas las respuestas, y esa es la evidencia de una vida rendida, porque la fe no elimina la duda, la supera. Él había aprendido a confiar en Dios incluso sin entender todo,
y esa confianza lo hacía libre. Cada oración era una semilla plantada, y aunque no todas habían germinado aún, él ya esperaba la cosecha, porque el que ora con fe sabe que Dios siempre responde, tal vez no como queremos, pero siempre a tiempo. Y él confiaba en eso, confiaba en la fidelidad que lo había sostenido desde aquella llamada desesperada, porque una vez que has probado la paz de Dios, ya no quieres vivir sin ella. Me dijo también, quiero seguir orando, aunque no sepa qué viene. Y eso es fe madura, orar no por lo que se ve, sino por lo que se espera. Él ya no dependía de las señales, dependía del vínculo. Su oración era su ancla, y esa ancla lo mantenía firme en medio de cualquier marea, porque no se trataba de tener todo claro, sino de tener al Dios que ve más allá, y eso era suficiente para él. Cada nuevo día era una oportunidad para seguir orando, confiando, caminando, no con miedo, sino con certeza, porque Dios lo había llamado, y él había respondido. Hoy, al mirar atrás, puedo decir con certeza, esa oración cambió su mañana y su vida. Lo que comenzó como un clamor entre lágrimas, se convirtió en un testimonio de fe inquebrantable. Él ya no era el mismo, no porque todo en su vida fuera perfecto, sino porque había conocido al Dios que transforma. Cada palabra dicha en esa oración fue escuchada, cada lágrima fue recogida, cada suspiro fue respondido, y el resultado fue una vida encendida, una vida que ya no camina en oscuridad, sino en luz, porque cuando Dios entra, todo cambia. Y eso fue lo que ocurrió. Dios entró. Hoy, su historia sigue siendo escrita, pero ya no desde la desesperación, sino desde la esperanza. Su oración no solo abrió el cielo, abrió su corazón, y ese corazón ahora late al ritmo del cielo, porque una vida que ora es una vida que brilla, y su luz ahora guía a otros, porque lo que Dios hace en secreto, lo manifiesta en público. Su clamor fue escuchado, su fe fue honrada, su mañana fue transformada, y su vida consagrada. Todo comenzó con una oración que lo cambió todo. Si hoy tú también te sientes desesperado, haz esta oración. No necesitas saber qué decir, solo necesitas abrir tu corazón. Escribe en los comentarios, Señor, cambia mi mañana con tu presencia, y verás cómo el cielo responde, porque si lo hizo con él, también lo hará contigo. Amén.